Hola, buenas, ¿cómo están? Estudiantes de cuarto. Trato de llegarles por este medio porque, bueno, es la única que nos queda, cada uno en su casa. Y, bueno, me parecía importante poder eh, desplegar algunas ideas, ¿tá? Y, bueno, la idea de este video es funcionar como una especie de devolución o corrección de la tarea sobre el enamorado y la muerte y asentar algunos conceptos básicos que son los que pretendo con los que pretendo de alguna manera sintetizar los contenidos de esta primera unidad que engloba al texto del enamorado y la muerte y al texto del romance de Don Manuel. Entonces aquello de las características de los romances me parece importante volver a señalarlas. Luego de este video, más el material que ya hemos compartido a través de la plataforma, haremos una pequeña evaluación de esta unidad. ¿Da? Lo que quiero recalcar de alguna manera también es que tienen que lograr, algunos estudiantes, otros ya lo hacen, pero algunos estudiantes tienen que lograr elaborar producciones un poco más, este, bueno, más elaboradas justamente, mayor desarrollo, mayor profundidad en el uso de los conceptos. Y bueno, para eso prestar mucha atención al material que reciben y a las correcciones que se hacen. ¿Tá? Por eso les pido que miren con mucha atención, atiendan con mucha atención y aquellos conceptos que ven que no los perciben, no los comprenden bien, me consultan. ¿Tá? Lo pueden hacer a través de los comentarios del video o a través de la plataforma CREA. Bueno, en primer lugar, hay cosas que no voy a retomar porque ya se los envié, que es la corrección del trabajo sobre el romance de Don Manuel. ¿Tá? Allí escribí las respuestas correctas, digamos, y bueno, no voy a volver a eso, salvo si es necesario. Pero bueno, ustedes lo tienen que consultar, lo tienen en la plataforma, lo tienen que consultar. Vamos a la tarea. eh, Vamos justamente a esa corrección. En esa corrección, la pregunta uno decía, investiga las características de los romances medievales. Entonces yo quiero compartir con ustedes lo que escribí allí y cómo podrían haber utilizado esa información para explicar cuáles eran las características del enamorado y la muerte, en tanto que también es un romance. ¿Tá? Entonces, de los romances, lo que tenemos que saber es que en realidad la palabra romance no tiene que ver con romántico, con ese uso de la palabra romance que hacemos. El término romance proviene del romano y básicamente si hacemos eh, un- ciertos, ciertos antecedentes históricos, ahora si nos vamos un poquito a la historia, recordemos que en toda la península ibérica, es decir, en la zona donde se encuentra habitualmente España, estuvo dominada por el Imperio Romano. O sea que la lengua que se habló durante mucho tiempo en la región que hoy corresponde a España era el latín. ¿Tá? Hacia finales de la Edad Media, época de la que provienen estos romances, tanto el romance de Don Manuel como el romance del enamorado de la muerte, provienen de los últimos siglos de la Edad Media. En realidad el romance de Don Manuel es un poquito anterior al romance del enamorado de la muerte, que se supone que es hacia el siglo XVI, pero básicamente se sitúan dentro de la Edad Media. El latín ya se estaba transformando en otras lenguas porque los romanos se habían retirado hace mucho tiempo y se habían formado aquello que vimos en clase que se llamaban feudos, ¿tá? Pequeñas regiones políticas separadas, medianamente independientes. Y en cada una de estas regiones el latín se empezó a derivar, a transformar, generando lenguas derivadas del latín. A esas lenguas derivadas del latín, como el latín era la lengua que hablaban los romanos, se le llamaron lenguas romances. ¿Tá? El castellano, el catalán, el gallego, el portugués, el francés, el italiano y algunas más son lenguas romances, es decir, lenguas derivadas del latín, de la lengua que hablaban los romanos.
¿Por qué a estas composiciones poéticas literarias se les llaman romances? Y bueno, porque cuando surgieron fueron creadas en esas lenguas, ¿tá? En lenguas romances. O sea, no es de mayor importancia esto, pero lo único que quiero que entiendan que la palabra romance tiene que ver con una lengua, con la forma en que se denominaba a las lenguas romances, no el concepto de romántico. Bueno, más allá de eso, dice, los romances son una de las formas típicas de la Edad Media, de las formas literarias típicas de la Edad Media. Recordemos que la literatura está en una etapa de génesis, o sea, en una etapa inicial. Entonces no tenemos una amplia oferta, digamos, literaria. No hay muchísimas producciones literarias. Eh, Hablando de literatura española, ¿no? Tenemos los cantares de gesta, ahora vamos a ver lo que son, y los romances que aparecen allí como las primeras formas literarias en lengua castellana. ¿Cuál es el origen de los romances? Bueno, provienen justamente de dónde provienen los romances. Vienen de los cantares de gesta. Los cantares de gesta eran anteriores a los romances. Eran composiciones también escritas en verso. Los romances son escritos en verso. Después vamos a ver qué tipo de versos. Pero eran mucho más extensos. Relataban por lo general acontecimientos históricos, heroicos, donde aparecían personajes que de alguna manera simbolizaban el sentimiento de cristianismo, de unión, lo que sería como nacional, nacionalista, de fidelidad a una patria, a un territorio, a un rey y a un dios, el dios cristiano. Eran extensas composiciones. Los romances se generan a partir de fragmentos que se van tomando de los cantares. Los cantares se empiezan vamos a decir, a desarmar, y se generan textos más cortos, más breves, que son tomados de esos cantares y que forman unidades autónomas. Y esos romances cobran vida propia. Se desprenden del texto original y cobran vida propia. Por lo tanto, los primeros romances también son de carácter heroico, caballeresco, narran episodios de luchas y de conflictos armados de la época, o romances de carácter religioso, ¿no? Luego se empieza a sumar otros temas a los romances, como son los temas clásicos, como el amor y la muerte, lo que se llama como romances novelescos. Esos romances donde se inventa una historia ficticia vinculada a situaciones de amor o de muerte. Pero seguimos con el origen. ¿Quiénes de alguna manera componían estos romances o los recitaban, los divulgaban en ferias, en espacios públicos? Poetas populares llamados juglares. Los juglares eran quienes extraían y repetían los pasajes más populares y exitosos de los cantares y los divulgaban, ¿no? En ámbitos públicos. A partir de los cantares, por lo general referentes a relatos históricos y heroicos, como les decía, fueron apareciendo nuevos romances con temas novelescos. La mayoría de estos romances novelescos tratan de amores imposibles, amores no consumados, o sea, amores que no se pueden llegar a concretar, venganzas, muertes por amor, y algunos relatan encuentros sexuales algo subidos de tono, ¿no? Siempre medios disfrazados, medios camuflados, pero medios picarescos. Si nosotros vamos a los dos romances que estuvimos viendo, el romance de Don Manuel, no es un romance novelesco en este sentido de que el tema principal sea el amor. Sí hay un coqueteo, sí hay una relación de amor, pero ahí el romance tiene más que ver con mostrar, con el valor de la honra caballeresca, cómo se comporta ese caballero, la rectitud moral y la valentía que lo lleva a cometer la acción valiente de ir a buscar el guante, pero después
aleccionar, educar a, a la mujer mediante un bofetón por haber cometido la imprudencia bueno, de generar ese desafío. ¿Ah? Un desafío que jugaba con la vida de los caballeros. Pero el otro, el enamorado de la muerte, sí conjuga los dos temas clásicos de los romances, precisamente el amor y la muerte. Entonces, ahí ya tenía un elemento para usar a la hora de justificar por qué en qué medida el enamorado de la muerte es un romance. Bueno, es un romance porque proviene de es una composición de la Edad Media, anónima, porque estos textos no tenían autor. Recuerden que en la Edad Media el valor de la persona no importaba, era como un acto de soberbia, decir esto lo hice yo, esto lo pensé yo, esto lo compuse yo. Eso sí va a venir después, hasta el día de hoy, que se pagan los derechos de autor. Pero en aquel momento el individuo no importaba. Lo que importaba, recuérdense que es una sociedad teocéntrica centrada en Dios. Por lo tanto, nadie se podía dar aires de creativo, ni mucho menos. Bueno, así que una de las características de los romances es el origen. ¿Tá? Es un origen, además, oral. Y vamos a eso, oralidad. Los juglares son los artistas callejeros, son analfabetos, que difunden estas composiciones de forma oral en plazas, ferias y otros lugares de encuentro, acompañados por un instrumento, la lira, y a veces mediante gesticulación o representaciones teatrales. Los romances provienen de la tradición oral y popular, ¿tá? No nacen en los castillos y en las cortes, sino que nacen en los pueblos y en las calles de origen popular, y se transmiten de boca en boca a través de los pueblos, generando variaciones a lo largo del tiempo. Es por eso que pueden conocerse muchas versiones de un mismo romance. Y yo les digo, algo parecido pasa con los chistes. Los chistes también son anónimos, nunca se sabe quién inventó el chiste, y hay distintas versiones, depende de quién lo cuente. Ah, yo lo conozco, pero en lugar de una vaca es una cabra. Bueno, porque bueno, se van pasando de boca en boca y cada uno lo va modificando, ¿tá? Porque son relatos que permanecen en la memoria, no están escritos, y cada uno los interpreta de acuerdo a sus características. Bueno, lo mismo pasa con los romances. Hoy en día se conocen muchas versiones de romances que seguramente tuvieron un mismo origen. Durante el siglo XV, con la aparición de la imprenta, aparecieron las primeras recopilaciones de romances escritos. O sea, los romances empiezan a escribir y se imprimen. Y gracias a estos primeros librillos de romances, estas composiciones medievales han podido ser rescatadas para la historia. Al conjunto de los romances creados durante la Edad Media y recopilados durante los siglos XV y XVI se les denomina el romancero viejo, el cual se diferencia de los romances que se escribieron con posterioridad hasta la actualidad, conocidos con el nombre de romancero nuevo. O sea, nosotros tenemos todos los romances medievales, todos aquellos romances que fueron escritos antes del siglo XVI, que llegaron a nosotros porque alguien los escribió. A eso se llama el romancero viejo y reúne todas las composiciones medievales. Tanto el romance de la luna, tanto el romance del enamorado y la muerte como el romance de Don Manuel son romances medievales y pertenecen al romancero viejo. A partir de ahí, la tradición literaria española siguió produciendo romances, pero siguió produciendo romances a través de la escritura. Se empezaron a escribir, a crear por escrito. Y crear por escrito es muy diferente a crear oralmente. Cambian las características de los romances, ¿tá? Y hasta el día de hoy se siguen escribiendo romances, pero ya son más producto de una elaboración intelectual que tiene la escritura de por medio. Cuando está la escritura de por medio tenemos la posibilidad de escribir, de corregir, de inventar metáforas, de buscar lenguajes más complejos, de releer, de corregir, etc. En cambio, la oralidad no dispone de ese tiempo
y por lo tanto se producen como obras de características diferentes, las que provienen de la oralidad de las que provienen de la escritura. A las obras que provienen de la escritura, los romances que provienen de la escritura, se les llama el romancero nuevo. Bien, aclarado ese tema, vamos a otra característica de los romances, a ver cómo los situamos, en qué género literario los situamos. Una característica fundamental de los romances es que están escritos en verso. Los versos son de 8 sílabas, ¿tá? Se llaman versos octosílabos. Esto significa que pertenecen al género lírico, ¿tá? Que es el que utiliza el verso como forma de expresión. Los versos son todos de 8 sílabas y tienen rima en versos pares, o sea, los versos que van a rimar son el 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cómo es esa rima? Bueno, es la llamada rima asonante o parcial. Es decir, que no termina exactamente igual con todos los sonidos, pero alcanza con que las vocales sean las mismas para que rime, aunque las consonantes sean diferentes. Por lo tanto, resumiendo, los versos de los romances están escritos en... No, perdón, los romances están escritos en versos octosílabos con rima asonante en versos pares. Bueno, eso que nos podemos aprender como un versito, tenemos que entender lo que significa, ¿no? Y otra característica es que no están separados en estrofas, como la poesía posterior. Es una sola tirada. Entonces lo vamos a leer como si fuera una larga estrofa. Bien, aunque estén escritos en verso, ¿cuál es el tema? Relatan una historia, por lo que se dice que pertenecen al género lírico narrativo. Narrativo porque narran una historia. Hay una voz que corresponde a una especie de narrador. Hay personajes. Hay una construcción ficticia. Hay un relato de una historia. Hay acciones y sucesión de acciones en el tiempo. Todas esas características son características de la narrativa. Entonces, ¿a qué género pertenecen los romances? Al género lírico narrativo. ¿Tá? Es común que los romances incorporen también elementos típicos del teatro, como el uso de los diálogos por parte de los personajes, la personificación. La muerte muchas veces aparece personificada, y momentos de alta tensión dramática. O sea, además de que utiliza los versos del género lírico, la narración del género narrativo, incorpora diálogos. Y los diálogos podemos decir que son propios del género dramático, del teatro. Van a ver, tanto los dos romances que estuvimos estudiando tienen estas características. Están escritos en versos de 8 sílabas, con rimas sonantes en versos pares, narran una historia con sus personajes, con su secuencia temporal, etc. E incluyen diálogos. Y el segundo romance, el de la enamorada y la muerte, además personifica a la muerte, aparece la muerte personificada. Eso también es típico del teatro, ¿no? Vamos a ver una obra de teatro y la muerte puede aparecer personificada en una persona disfrazada, vestida. No sé, la primavera puede aparecer personificada en otro personaje, florido, tal. No sé, cualquier concepto puede ser tomado y personificado. Bueno, eso es lo que sucede en el enamorado y la muerte, donde aparece la muerte personificada. Además de eso, vieron que ya nombramos unos cuantos elementos. Entonces, cuando ustedes están haciendo el análisis del enamorado y la muerte, y se les solicita que señalen las características del enamorado y la muerte en tanto romance, o sea, las características de los romances aplicadas al enamorado y la muerte, con este texto al lado, con esta información, tienen que ir mostrando, demostrando cómo estas cuestiones, estas características, estos rasgos, cómo se observan, cómo se pueden apreciar también en el romance, en el texto, ¿tá? Y no poner tres cositas sueltas. Entonces tenemos que elaborar, construir, relacionar, establecer relaciones lógicas. Bueno, hay más rasgos importantes. Pero fíjense, hablamos de el origen anónimo, popular, hablamos de
de su forma, de sus características de género. Vamos a otros rasgos. La fragmentación, a la que mencionamos anteriormente, hace que las composiciones tengan en ocasiones comienzos abruptos, como se le llama in media res, y finales truncos. Claro, si muchos de los romances fueron tomados de otros textos, ¿tá? Son sacados de otros cuerpos, entonces el romance le va a faltar como un antecedente y le va a faltar como una continuación. Entonces, muchas veces se da que tienen un comienzo abrupto y un final trunco, justamente porque fueron tomados de un cuerpo mayor. Esto no siempre es así, no siempre es así, pero en algunos romances sí. Además recuerden que son breves. Los romances son breves y al ser breves obliga a una serie de cosas. Por ejemplo, que no haya mucha introducción y que tampoco haya mucho desarrollo hacia el final. O sea que el final es cortante, ¿eh? Y el comienzo es de golpe, también. Pero eso también está dado por la brevedad. Otras cosas que genera la brevedad, ya vamos a ver. Por ejemplo, necesitan que la acción en el tiempo avance. Que avance la acción en el tiempo y en el espacio. Si hay cambios de espacio, como hay en El enamorado y la muerte, en el romance de Don Manuel sucede todo en un mismo espacio, ahí encima de la leonera. En el romance del enamorado y la muerte están primero en la casa del enamorado, después en la casa de la enamorada, y ahí termina, ¿no? Entonces esos cambios en el tiempo y en el espacio se tienen que dar de forma rápida. No es como una novela, agarro, no sé, acá tengo un montón de cuentos, pero digo, agarro un cuentito y bueno, bueno, este está lleno de dibujos. Esta es la biblioteca infantil de mis hijos. Bueno, tengo espacio para poder ponerme a describir situaciones, atmósferas, climas, lugares, espacios en general. Bueno, acá no. Entonces, esos saltos en el tiempo tienen un nombre, se le llama elipsis. ¿Tá? ¿Podemos utilizar ese concepto? Elipsis. Es el salto, cuando, por ejemplo, en el caso, después lo vamos a analizar el romance del enamorado y la muerte, y vamos a ver las elipsis. Pero bueno, cuando pasa de hablar con la muerte rápidamente, ya se cambiaba, se vestía y ya aparece en la casa de la enamorada. O sea que como que hay partes del tiempo, el cronológico, que se suprimen. ¿Tá? Bueno, los romances no se detienen en detalles. Son muy económicos en ese sentido. El sentido de la economía lo podemos utilizar también en literatura. La economía de la palabra. Economía de la palabra es, bueno, utilizar, digamos que como que no malgastar, por llamarlo de una manera, tinta, ¿tá? No malgastar palabras, simplemente se va a lo necesario. Vamos a lo necesario, por lo tanto vamos a usar pocas palabras, las necesarias, no menos de las necesarias, porque si no el poema se cae. Teniendo en cuenta que son creados por juglares perdón, los romances no se detienen en detalle, son muy económicos en el sentido de que usan el lenguaje con austeridad, solo lo necesario. El lenguaje no es complejo para la época, por más que a nosotros nos pueda parecer complejo porque estamos, no sé, 500, 600 años más avanzados. El lenguaje para la época no es complejo, no hay muchas metáforas o figuras complejas del pensamiento como puede haber en la poesía posterior. Teniendo en cuenta que son creados por juglares populares y que los romances son dirigidos al pueblo, comúnmente analfabeto, diremos que pertenecen a la cultura medieval popular. Esta literatura no está en manos de las cúpulas de intelectuales, del saber, no está en las cortes, no proviene de las grandes jerarquías, no proviene ni de la nobleza ni del clero. Esta literatura proviene del lenguaje y la cultura popular. Igualmente las historias narran actos heroicos realizados por las clases nobles. Y los personajes que integran las historias siempre pertenecen a la nobleza.
recuerden que lo hemos conversado, pero en la literatura es un espacio que todavía no se abrió democráticamente, digamos, a la totalidad de- de la humanidad, a la totalidad de los sectores humanos. Está restringida, o sea, como solamente se puede escribir, solamente tiene valor la escritura si habla de Dios o de alguno de sus enseñanzas, ¿tá? Enseñanzas bíblicas, relatos religiosos, o si habla de personajes importantes que merecieran ocupar un lugar en un texto. Y eso se ve claramente en la pintura. Después, si tenemos la oportunidad, me gustaría compartir con ustedes pinturas medievales y van a ver que no se pintaban fulanitos, anónimos, desconocidos, ustedes, yo. Se pintaban figuras que tuvieran una importancia dentro de una sociedad determinada. ¿Tá? Y menos aún ingresaban personas marginadas o que trajeran valores mal vistos por la sociedad, como luego aparecieron en la pintura y también en la literatura. Gente pobre, borrachos, prostitutas, gente con defectos físicos, bueno, gente vulgar, como se le decía en general, ¿tá? Villanos en general. En este momento no, la literatura, por más que es escrita y se difunde en un ambiente popular, tiene que ver con historias que ocurren no en la calle ni en la feria, sino en los castillos y en las iglesias. Y eso es lo que sucede en los dos romances que vimos. El romance de Don Manuel claramente es un grupo de cortesanos, o sea, gente allegada al rey, y el romance del enamorado y la muerte, no se dan demasiados datos, pero básicamente nos damos cuenta que en el caso de la enamorada, bueno, su padre no fue al palacio, o sea, el padre trabaja en el palacio, es una mujer de jerarquía, de cierto estatus, y él, si la pretende a ella, seguramente también. Bueno, después ya analizaremos ese romance. Bueno, pero continuando. Estos, o sea, los relatos de los romances narran actos heroicos realizados por las clases nobles y los personajes que integran las historias siempre pertenecen a la nobleza. Estos eran bien conocidos por el pueblo, por lo que encontraban entretenimiento en escuchar historias sobre los poderosos y los afamados, ¿no? Imagínense en una época, bueno, sin celulares, y etcétera, 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 donde el entretenimiento tenía mucho que ver con lo que se relataba oralmente, ¿no? Con la historia, con el relato, con la narración, con la broma, el chiste, eh, el chusmerío. Esas son las formas también de entretenimiento. Entonces, al pueblo le entretenía escuchar estas historias de personas que eran conocidos o cautivaban su admiración, o de alguna manera podían hasta criticarlos o burlarse de ellos mediante estas historias inventadas. Bueno, por otra parte, el arte medieval, bueno, esto yo ya lo dije, no concebía, o sea, no admitía que se trataran temas o aspectos de la vida de personas vulgares, comunes. Al arte solo ingresaban los nobles y los religiosos. Bueno, eh, por ahí todas las características de los romances, o muchas de las características de los romances, ahí las acabamos de mencionar. Otro elemento que no nombré tampoco acá en este trabajo es a veces el uso de los verbos. Cómo se utiliza el presente en una narración. En una narración por lo general tenemos el uso del pasado, de tiempos pretéritos, ¿no? Pretérito perfecto, pretérito imperfecto. Y aparece el presente cuando aparecen los diálogos, porque los personajes hablan en presente. Ahora, en los romances tenemos muchas veces el uso del presente en el narrador, por parte del narrador. Ya se va para la calle, en donde su amor vivía. Ya se va para la calle. Fíjense ahí en el romance del enamorado y la muerte. Eh, Esas maneras de pegar saltos en el tiempo y de traernos siempre como al presente la narración. Bueno,
Después el resto de las preguntas de la primera tarea del romance de Don Manuel eran específicas sobre el romance de Don Manuel, por lo que la voy a dejar por ahí para que ustedes las lean a las respuestas. Es importante que lo lean. Me llegaron algunas interpretaciones un poco desviadas, en el sentido de que no lograron captar cuál era el centro, el meollo del asunto, cuál era el mensaje que se pretendía dar en una sociedad sumamente machista, patriarcal, en la que el hombre tenía el deber, así como la mujer tenía el deber de ser sumisa, servil, obediente, entregada al hombre, el hombre de alguna manera, el hombre caballero, el noble, tenía el deber de ser un modelo, un ejemplo de honradez, tanto en su manera de pensar como en su conducta, su comportamiento, su religiosidad, su fidelidad al rey, a Dios. Y, bueno, y en ese marco se entiende cómo él se siente obligado de alguna manera o demandado a corregirla a ella. Y a corregirla mediante un bofetón. Le da un bofetón para corregirla. Ella lo toma bien y dice esa célebres versos, ¿no? De alguna manera, como aceptando y agradeciendo el golpe que él le da por ubicarla. Bueno, un mensaje sumamente medieval. Ustedes ya saben todo lo que ha cambiado eso al día de hoy. Aunque de alguna manera puede persistir en algunos ámbitos. Eh, Otra cosa que quería decir de ese romance, pero ahora se me pasó. Bueno, el próximo video lo dejo para analizar el romance del enamorado de la muerte, para que no se nos vaya muy largo. Bueno, estamos en contacto, chiquilines. Vamos, sigan trabajando, aprovechen tanto tiempo en hacer cosas que no sirvan para nada y otras que sí.